Enrique, ¿sí? Sí. ¿Estamos bien, cierto? Sí, Tommy, sí. Bueno, buenos días, colegas, gracias por la asistencia. Hoy día tenemos una muy interesante charla que va a ser presentada por el doctor Guillermo de Arcas, quien es profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid y director del Grupo de Investigación en Instrumentación y Acústica Aplicada. Guillermo es responsable de la unidad docente de acústica de la Escuela de Ingenieros Industriales y además director del máster de Ingeniería Acústica de la Politécnica. Él tiene una formación de base de carácter tecnológico y se ha dedicado en los últimos años desde la realización de su tesis doctoral en el ámbito de la metrología acústica. Además, él ha desarrollado varias actividades de transferencia a nivel internacional, entre ellas con el Instituto de Salud Pública de Chile. Posee varias patentes, publicaciones, registro de programa de computador. Ha contribuido a la creación de otras 3 empresas y además asesorando como consejero durante sus primeras etapas de estas empresas. Ha dirigido también 3 tesis doctorales y ha publicado 27 artículos en revistas de corriente principal. Así que dejo con ustedes entonces al doctor Arcas para su presentación. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, yo creo que aparte de los indicadores que tanto nos gusta hoy en día medirnos a todos, sobre todo soy profesor y por lo que estoy con vosotros. Entonces, permitirme en primer lugar hacer una breve presentación para quien no me ubique y para quien no ubique quiénes somos, dónde estamos. Como decía Jorge en la presentación, soy profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. La Politécnica es la primera universidad técnica de habla hispana del mundo, según la última versión del ranking US University. Tiene casi 40.000 alumnos, es una universidad tecnológica, solo tiene ingenierías, organizada en 18 facultades y 200 grupos de investigación en diferentes temáticas. Nuestro grupo de investigación es uno de los grupos más relevantes dentro de la universidad, está en el puesto 20-25 de esos 200 y el demás dentro de su campo, dentro de su ámbito a nivel nacional con una relevancia importante. Básicamente tiene 2 apoyos, uno más vinculado a la acústica y otro más vinculado a la tecnología, como vamos a ver. De hecho, el nombre refleja mucho ese carácter y refleja mucho un carácter fundamental de cómo entendemos la investigación, que es muy orientada a el contacto con las empresas, con las administraciones, con los problemas reales. Hacemos menos investigación fundamental, quizá en algunas líneas, como luego veremos, pero fundamentalmente una investigación muy enlazada a la transferencia de conocimiento hacia las empresas y las industrias. Las líneas de investigación en el campo de la acústica básicamente cubren acústica ambiental, ruido, vibraciones, instrumentación y metrología y una línea, decía, más de investigación fundamental nueva de neuroacústica. En el campo de la tecnología trabajamos en general con aplicación de diferentes sensores, desde la sensorización a nivel micro, desde mejorar la capacidad de determinados sensores, dotar inteligencia a los sensores, a nivel macro, nivel de sistemas con aplicaciones como por ejemplo en aviación, monitorización de salud estructural, a nivel macro en cuanto a instalaciones y sistemas de adquisición complejos en experimentos científicos, concretamente en el campo de la fusión. Bien, hoy me voy a centrar sobre todo un poco en las líneas más afines a lo que es la carrera aquí y en ese sentido comentar un poco por encima para enmarcar la charla de hoy dentro de las actividades del grupo. Entonces, dentro de la acústica ambiental trabajamos pues, fundamentalmente analizando cuál es el impacto de los principales contaminantes, ya sea bien pues, las infraestructuras de transporte aéreo, ferroviario, carreteras o en el entorno de las ciudades, tanto en el desarrollo y la puesta en marcha de metodologías estandarizadas para evaluar el impacto acústico, mapas de ruido, planes de acción, etcétera, como en casos donde no hay metodologías estandarizadas o hay que proponer nuevas alternativas o nuevas o formas de mejorar los datos de entrada de ese tipo de metodologías. Proyectos en los que colaboramos, por ejemplo, con los compañeros de aquí de la universidad, en el mapa de ruido de Santiago o en el Ayuntamiento de Málaga.
Dentro de la gestión del ruido ambiental, como tenemos una componente tecnológica, también nos interesa mucho el cómo la tecnología puede ayudar o puede contribuir, por ejemplo, en el desarrollo de herramientas que permitan a los gestores, a los políticos, realizar una gestión del ruido inclusiva, más participativa de los agentes implicados. Y en ese sentido, pues trabajamos con algunas administraciones y empresas en el desarrollo de tecnología, de sistemas de monitorización, sistemas de visualización de la información que permitan mejorar la percepción, es decir, no trabajar solo en la reducción en la fuente, sino trabajar también en la mejora de la percepción del problema a través de la gestión de la información, transparencia, comunicación, incluir al ciudadano en la toma de decisiones y el manejo, posible utilización en ese sentido de los medios digitales, redes sociales, etcétera, tanto como canal de comunicación como incluso de sensorización, donde estamos evaluando pues, posible utilidad de este tipo de tecnologías para cuantificar otro tipo de efectos, no solo los que cuantifican las metodologías tradicionales, el nivel de ruido, sino también el nivel de percepción, el nivel de molestia. En tema de control de ruido y vibraciones, fundamentalmente trabajamos asesorando y en la línea de intentar optimizar el comportamiento acústico de los productos. Y luego en la evaluación y la mejora del impacto en el entorno de trabajo. La otra tercera línea es el campo de la instrumentación y la metrología acústica, donde básicamente los tres temas más relacionados con la acústica que trabajamos es, comentaba antes, el desarrollo de sistemas de monitorización y redes de sensores de bajo coste con nuevas tecnologías, buscando alternativas sostenibles a las redes de monitoreo tradicionales, son muy caras, no han acabado de funcionar. Por otro lado, las nuevas tecnologías de bajo coste que nos permiten mucha más granularidad, nos permiten unos costes menores, permiten desarrollos, pero tienen problemas de mantenimiento, trazabilidad, etc. Entonces, buscando alternativas, fusionando ese tipo de tecnologías. Sistemas inteligentes basados en procesadores de señal de audio, que es concretamente donde me voy a centrar en la charla de hoy. Y los aspectos metrológicos tanto de los sistemas de medida como de los dispositivos. Y hay un poco la colaboración, por ejemplo, con el ISP. Desarrollamos una tecnología para sistemas de calibración de instrumentos acústicos y transferimos aquí, que permitió montar el laboratorio. Y permitió también montar nuestros laboratorios de calibración allá en España. Penúltima, como comentaba, más vinculada con la parte acústica y quizá más fundamental, una línea joven dentro del grupo, empezó hace 8 o 10 años, orientada a evaluar la capacidad del sonido tanto como terapia como en el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas. Particularmente hemos avanzado bastante en temas de Parkinson, donde ya se han leído 3 tesis doctorales, y fruto de eso bueno, pues se desarrolló un proyecto conjunto con un centro de referencia en España, que es el Centro de Tecnología Biomédica, que integra ingenieros, médicos, neurólogos, y nuestro grupo de investigación en la creación de este laboratorio que es pionero, y lo que intentamos es abordar desde el punto de vista de la ingeniería y desde el punto de vista de la metodología científica algo que el ser humano lleva haciendo toda su historia, que es evaluar el uso de la música, del sonido, la capacidad para modificar el estado de ánimo y después del estado de ánimo yendo más allá a nivel neurofisiológico, la capacidad del ser humano para contrarrestar ciertos efectos de determinadas enfermedades. Y por último, en el campo de la acústica, como decía, el tema de sistemas de evaluación no destructiva aplicados a aeronáutica, aplicación de ultrasonidos y otro tipo de tecnologías para hacer sistemas distribuidos que monitoricen la estructura de los aviones, donde bueno, ahí tenemos un proyecto importante del H2020 con el Imperial College, liderado en la última convocatoria Clean Sky, y esta es una línea ya bastante consolidada. Entonces, bueno, este es un poco el resumen de la actividad de los últimos 5 años y era simplemente con la idea de poder de enmarcar un poco el contexto de la charla de hoy. Vale, entonces un poco lo que quería hablar hoy es la capacidad que tiene el sonido
Muchas veces como ingenieros acústicos estamos centrados, ¿no?, en la rueda de las múltiples aplicaciones que tiene esta disciplina de nicho, que siendo una disciplina de nicho realmente es tremendamente multidisciplinar, transversal y toca muchos campos. Entonces, quizás en nuestro grupo de investigación esta línea surge de una reflexión de volver a las bases, de volver a la capacidad que tiene el ser humano de hacer muchísimas cosas de forma natural, simplemente con el sonido. Sabemos, por el ruido que hace un material al caer, podemos averiguar o podemos aventurar el tipo de material del que está compuesto. Por el ruido que hace una determinada máquina, podemos aventurarnos a pensar que va a fallar y qué tipo de fallo va a tener. Hay un montón de aplicaciones que de forma completamente innata tenemos como personas asociadas a nuestra capacidad de percepción del sonido. Como ingenieros acústicos, eso nos debería de proporcionar una fuente de innovación muy importante. En un mundo cada vez más competitivo, donde la velocidad de los cambios a nuestro alrededor muchas veces nos supera, y no solo nos superan a nosotros para ser capaces de acomodarnos, sino que el impacto que tienen esos cambios a nuestro alrededor sobre las empresas nos ha inmerso a todos en una competitividad cada vez más voraz. Este gráfico creo que es muy interesante, es de un estudio de PwC, la consultora internacional, que muestra, bueno, cómo cambia el panorama internacional a través de un indicador. Me parece curioso, como por ejemplo son las 100 empresas mayores del mundo. Uno podría pensar que en este tipo de escala, las 100 compañías más grandes del mundo, los cambios no son tan rápidos, ¿no? Uno podría pensar que las empresas más grandes de todo el planeta, bueno, pues tienen una cierta estabilidad en su posición, y sin embargo uno se encuentra con unos resultados realmente extraordinarios. Hay más o menos un 30% de turnover dentro de las 100 primeras empresas del mundo. ¿Qué necesitan? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es uno de los motivos de que hay tantos cambios y que necesitan estas empresas? Y si son las más grandes, no quiero decir todas las que hay por debajo, para trabajar, para defenderse en ese entorno tan competitivo. Y ahí hay una palabra, ¿no?, que por eso está tan presente hoy en día en todos los sitios, y es la capacidad de innovación. Entonces, ese nexo entre la capacidad de innovación que necesita el mundo en el que vivimos y la capacidad de innovación que nos permite uno de los sentidos que más riqueza de información nos proporciona como seres humanos, y que además es el fundamento de nuestro campo de trabajo, que es la ingeniería acústica. Entonces, ¿por qué no utilizar eso como fuente de innovación para desarrollar nuevas aplicaciones para nuevos sectores? Entonces, creo que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Sin ver nada, todos sabíamos lo que iba a pasar y todos hubiéramos sido capaces de anticiparnos. Entonces, si nosotros podemos hacer eso, ¿por qué no lo pueden hacer nuestras ciudades? ¿Por qué un semáforo, no sé cómo le llaman acá, pero ¿por qué no un semáforo podría estar escuchando y podría avisar a los servicios de emergencia de que se va a producir un accidente o se ha producido ya? Es una de las infinitas aplicaciones que se nos pueden ocurrir. Cualquier cosa que un ser humano, o sea, nuestra fuente de inspiración más interesante es que está dentro. Es todo aquello que uno es capaz de hacer de forma natural. Entonces, ¿qué necesitamos para poder, como ingenieros, desarrollar sistemas que hagan eso? Desarrollar máquinas que hagan eso. Y ahí podemos pensar en cualquier campo, en el campo de las ciudades. Ahí tenéis un resumen de un proyecto del H2020 que lideró Santander, donde plantearon multitud de aplicaciones, pero podemos plantearlas en cualquier campo, de la energía, del transporte, de la seguridad, de la medicina, de casi cualquier cosa. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues una de las cosas que necesitamos es acercarnos más a la tecnología. Pero precisamente creo que hay una relación. Aquí en España decimos es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No sé si es causa o efecto, no sé si la evolución exponencial de la tecnología de estas últimas 2 décadas es un poco el que ha causado, o es uno de los causantes de esta vorágine y esta necesidad de innovación, pero también viceversa. Esta evolución exponencial tiene un efecto que yo llamo la democratización de la tecnología. Esto que puede ser una palabra muy rara, ¿a qué me refiero? Algo muy básico. Supongo que conocéis este caso.
Este chico de 17 años que desde su casa desarrolló un robot controlado por un guante de forma autónoma, autoaprendizaje, Internet, YouTube, Arduino, Raspberry Pi, creo que son nombres que a todos nos suenan. Es decir, ¿a qué me refiero con la democratización de la tecnología? Pues que antes uno tenía que ser un ingeniero electrónico y un informático para ser capaz de hacer estas cosas y de ser un profesional experto en esas materias, y sin embargo hoy se ha desarrollado una cantidad de herramientas que nos ponen a disposición esa tecnología como usuarios. Y eso nos acerca mucho la capacidad de desarrollar soluciones. Entonces, mezclando nuestra capacidad como ingenieros acústicos con las tecnologías que tenemos disponibles, lo que yo llamo las tecnologías facilitadoras, podemos optar a resolver problemas de múltiples tipos. Entonces, aquí pongo un ejemplo de, para mí es una de esas tecnologías facilitadoras, son todo lo que se ha desarrollado en cuanto a los sistemas de adquisición de información. Es decir, cuando yo voy a sensorizar, primero necesito un sensor, como acústico eso no os voy a contar, ya lo sabéis, micrófonos, diversos tipos, también están evaluando los MEMS, qué ventajas pueden tener, etcétera, pero hay poco que como ingeniero acústico lo tengo controlado, ¿vale? Mi micrófono con un preamplificador me da una señal eléctrica, perfecto, ¿vale? A partir de aquí, si yo quiero interactuar con ese medio, lo que necesito es digitalizarlo. Bien, pues hay un conjunto de tecnologías de muy diverso tipo, algunas ya están integradas en nuestros PCs, nuestra tarjeta de adquisición, nuestra tarjeta de sonido es una tarjeta de adquisición específica para un tipo de aplicación. Y si uno busca otro tipo de aplicaciones, pues hay otro tipo de fabricante. ¿Qué me permiten? Bueno, pues tener esa información de forma digital y a partir de ahí pensar en, simplemente desde el punto de vista de cómo desarrollo un software, un programa, ver qué tipo de cosas puedo hacer. Entonces yo creo que la unión de esta tecnología con el desarrollo de las tecnologías software, sistemas como MATLAB, librerías, sistemas de procesamiento como LabVIEW, herramientas de alto nivel, que a uno no le obligan a ser un experto programador para poder utilizar un conjunto de librerías e integrar una solución, le permiten reducir los tiempos de desarrollo muchísimos y prototipar soluciones de una forma muy rápida. Por ejemplo, ¿cuánto tardaríais en hacer un sonómetro? ¿Alguna vez os lo habéis planteado? Como alumnos. ¿Pero programando? En hacerlo entero. Imagínate que dices, tengo una idea, parece que los sonómetros de bajo coste son una alternativa, voy a ver si me planteo hacer un sonómetro en equipo. Dices, la primera parte, antes de industrializarlo, evidentemente prototipas. Entonces, ¿cuánto tardarías en prototipar, no? ¿Cuánto podemos tardar en prototipar esto? ¿Vale? ¿Cuánto podemos tardar en prototipar esto? ¿Qué hace un sonómetro? El sonómetro básicamente está evaluando el nivel de presión sonora que le entrega un micrófono y lo que está haciendo es que lo está analizando cada cierto tiempo, y cada cierto tiempo hace un determinado procesado y me da un indicador de distintos tipos. Entonces, primera cuestión que tengo que resolver, algo que vaya haciendo las fotos, como digo yo, ¿vale? Algo que vaya adquiriendo la señal en ventanas. Perfecto, eso es lo que hace una tarjeta de adquisición de datos. Es un hardware al que yo le digo, quiero tantas muestras a tal frecuencia de muestreo. Tengo que elegir el hardware adecuado, pero a nivel de usabilidad es lo único que tengo, poco más tengo que conocer de esa tecnología. A partir de ahí, yo tengo un conjunto de datos en la memoria del ordenador. ¿Qué es lo que necesito hacer para, con esta ventana de datos, producir este indicador? Aplicar la teoría. Claro, yo puedo ir por la vía del ingeniero y electrónico, como implemento los algoritmos de análisis en bandas, de indicación, etcétera, 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 bajo nivel para desarrollar un producto, seguramente necesario al final de la cadena, no para el prototipado. Si yo quiero prototipar una solución para evaluarla, estudiar y ver cuánto me puede dar de sí, ¿vale? Puedo ir a una herramienta de este tipo en la que a base de una librería yo tenga solucionado cada uno de esos pasos. Aquí os muestro el resultado de lo que se tarda en hacer un sonómetro en LabVIEW con una tarjeta de adquisición de datos, ¿vale? Y aquí os lo enseño. ¿Vale? Este es el interfaz de usuario, ¿vale? No sé si conocéis la herramienta porque no sé si la trabajáis, pero es una herramienta gráfica. El interfaz de usuario se construye en base a librerías, es decir, estos objetos, la gráfica, el botón, el indicador, son cosas que uno coge una librería y las va pegando y uno dibuja la pantalla del usuario simplemente pegando esas cosas y cambiándole los nombres. Y luego el código se realiza de forma gráfica, ¿vale? De forma que igualmente tienes un conjunto de librerías enorme
muy extenso, que además puedes crecer, importar de otro tipo de disciplinas. Aquí, por ejemplo, podemos ver el toolkit de sonido y vibraciones, ¿vale? Donde yo tengo ya, bueno, pues casi todas las operaciones típicas habituales que necesitamos dentro de un conjunto de librerías. Bien, pues buscando en esas librerías simplemente se trata de ir manejando la tecnología. Adquiero, señal, esto le hago doble clic y configuro los parámetros, ¿vale? La señal que me da es en tensión, la convierto a pascales con la sensibilidad del micrófono. Una vez que tengo la señal en pascales, le hago la curva de ponderación en frecuencia y el promedio temporal. Y ya tengo un sonómetro, en este caso, como no me quise traer la tarjeta para no tener tantos cacharros, pues con la tarjeta de sonido, ¿vale? No está calibrado. Bueno, por ahí anda porque está pegado al altavoz y le está zumbando el ruido de fondo, ¿vale? Bien, esto, lo más interesante, esto es el efecto de los comerciales, el de Hello World le llaman, ¿no? Pero qué fácil es utilizar mi programa, cómpralo. Bueno, pues el punto de mi charla no era vender evidentemente esta herramienta o cualquier otra, esto se puede hacer igual desde LabVIEW que desde MATLAB, sino que lo interesante es, con esta arquitectura, ¿qué tipo de cosas, igual que he hecho un sonómetro, qué tipo de cosas puedo hacer? Pues cualquiera de las cosas que estamos planteando antes, simplemente cambiando esto que hay aquí. Entonces, si mezclamos, decía, para mí una de las tecnologías facilitadoras es esta, los sistemas de instrumentación virtual. Si los mezclamos con otra tecnología de mucho impacto últimamente, que son los sistemas de aprendizaje automático de reconocimiento de patrones, entonces es cuando se nos abre completamente el abanico de oportunidades del sonido como fuente de innovación. Bien, de una forma muy poco académicamente profunda, sino no yendo a dar una clase de lo que es el reconocimiento de patrones a nivel de investigación, fundamentos, etcétera, sino a nivel de usuario, simplemente por si no es muy familiar. Las técnicas de reconocimiento de patrones básicamente se tratan de hacer algo que permita que una máquina aprenda el modelo a modelar la realidad. Me explico. Vamos a hacerlo con una aplicación. Entornos Smart Cities, por ejemplo, podría ser, ¿vale? Uno de los grandes problemas que hay es con la recogida de basuras, por lo menos en Europa, ¿vale? A la gente el coste de recoger las basuras es muy alto, entonces el tema de tener sistemas que permitan monitorizar si un contenedor está ya lleno y hay que mandar el camión para recogerlo es muy importante, tiene un impacto económico brutal, porque si no los camiones tienen que estar pasando todo el rato, recorriendo kilómetros por la ciudad, todo el rato, para ver si de verdad se tienen que llevar el contenedor o no. Bien, simplificación para un ejemplo a nivel académico. Yo tengo mi caja, ¿vale? Entonces tengo mi caja y no vengo de primero a hacer juegos de estos, ¿vale? Pero en mi caja voy a simular que está vacía con esta tapa, ¿vale? Y que está llena con esta otra tapa. Como veis, la diferencia es que simplemente tengo un material absorbente, ¿vale? Para ver el efecto. Bien, todos tenemos la intuición, ¿no? Caja vacía. Caja llena. Como acústicos tengo claro cuál es el principio que hay detrás, ¿no? Entonces, yo me planteo cómo podría plantear un sistema que detecte si el contenedor está lleno o vacío para avisar a la central a que vengan a recogerlo. Digo, ahí está, el sonido como fuente de innovación. Digo, esto puede ser una forma de hacer. Tienes dos vías a la hora de implementar esto, ¿vale? Y dices, bien, evidentemente tengo que montar un sistema con un micrófono y con un sistema de adquisición que me permita adquirir los datos y algún sistema, tengo que diseñar un sistema de, bueno, habría que provocar la percusión, ¿no? O bien algo que golpea el contenedor o bien la propia caída de determinados tipos de objetos en el contenedor. Podría ser la excitación. Pero me centro en la parte de qué es el reconocimiento de patrones. Cuando yo adquiera la señal del impacto en mi caja y quiera saber si la caja está llena o está vacía, tengo dos vías. Una, modelar la realidad. Si tú tienes un modelo analítico que pueda representar tu situación, esa es la mejor forma. Es decir, si yo tengo una caja de dimensiones conocidas, de un material conocido, en un entorno que puedo modelar física y matemáticamente, tengo un modelo físico o matemático.
Ahí no necesito el reconocimiento de patrones, ahí tengo que implementar el modelo, ¿vale? Y esa es la forma más lógica. ¿Dónde entra el reconocimiento de patrones? Pues en la capacidad de que muchas veces nosotros sabemos lo que pasa, pero es difícil explicarlo. No podemos a lo mejor llegar a un modelo en detalle. Pero sí podemos intentar desarrollar una técnica que le permita a una máquina aprender, es decir, descubrir el modelo. ¿Descubrir el modelo en base a qué? En base a entrenarlo, en base a evidencias. Si yo grabo muchos audios de caja vacía, caja vacía, caja vacía, por eso le daba tantos toques, muchos audios de caja llena, caja llena, caja llena, caja llena, por eso le daba tantos toques, y le enseño a un sistema de clasificación muchos audios diciendo que son cajas vacías, muchos audios diciendo que son cajas llenas, las técnicas de reconocimiento de patrones lo que permiten es, con distintas técnicas en función de la naturaleza del problema, aprender a clasificar esas dos cosas. Entonces, internamente, lo que está haciendo el clasificador es desarrollar un modelo sobre la realidad, ¿vale? En base a evidencias que yo presento. Entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Cuál es la metodología? Bueno, pues por una parte hay una fase de aprendizaje. Fase de aprendizaje es offline. Es decir, yo quiero construir, siempre no perder de vista, mi objetivo final, esto es mi contenedor de la calle, quiero construir aquel sistema que es capaz de detectar en la calle, ¿vale? Pero para construir ese yo me tengo que venir al laboratorio y empezar a hacer pruebas. ¿Por qué? Porque tengo que generar las evidencias. Es decir, tengo que hacer grabaciones de mi sistema, percusión, grabación, etiquetado, etc. En esa fase nosotros vamos a diseñar el sistema de reconocimiento. Una vez que yo lo haya diseñado, optimizado, etc., podré pasar a la fase de producción. Podré pasar ese sistema de reconocimiento e implementarlo en un sistema que se ejecute sobre, por ejemplo, una plataforma como la que veíamos. Bien, veíamos el ejemplo. Entonces, ¿en qué se basa? Bueno, pues lo primero que se basa en que yo sea capaz de establecer estados, clases diferentes. Entonces, ¿qué es una clase? Una clase es un concepto un poco abstracto, ¿vale? Pero en nuestro caso es muy sencillo. Lleno o vacío. Punto. Una clase es algo que permite diferenciar dos o más situaciones. En nuestro caso, lo que tenemos, el primer reto que tenemos que conseguir es qué tipo de clases queremos detectar. Y después de pensar cuáles son las clases, tenemos que pensar en qué características de la señal de audio pueden ayudarnos a definir esa clase. Bien, para mi ejemplo yo he pensado en caja vacía, caja llena. Entonces yo ahora grabo un audio de la caja del golpecito a la caja vacía y un audio del golpecito a la caja llena. ¿Vale? Entonces yo podría pensar, hombre, le doy todo este audio al sistema de aprendizaje de ejemplos de cajas vacías y de ejemplos de cajas llenas y a la que aprenda. ¿Vale? Bien. ¿Qué os hubiera a vosotros pasado? Bueno, quizás aprendimos así. Pero bueno, en teoría cuando nos enseñaron a hablar empezaron por la A, luego por la B y luego por la C. Si nos hubieran dado el Quijote así de entrada, pues quizás no sea la forma más eficiente de aprender. Ese es el símil. Le estaría dando el Quijote entero. El sistema de clasificación aquí tiene demasiada información. Si esto está hecho a 44.000 muestras por segundo y es un segundo, ¿cuántas muestras tiene? Caballo Blanco de Santiago. ¿Verdad? 44.000. Demasiados datos. No necesito tantos. Entonces, antes de seguir, lo que tengo que pasar es en extraer características. Es decir, ¿qué cosas de esta señal pueden ser identificativas de esta clase? ¿Y qué cosas de esta señal pueden ser identificativas de esta clase? ¿Qué me puede ayudar, no a mí, sino a un sistema automático, a clasificar, a entender diferencias? Este suele ser uno de los principales puntos en el diseño de un sistema de reconocimiento de patrones, definir las características. Bien, una vez que hemos definido esas características, la cosa es bastante más sencilla, en el sentido que extraemos características de ejemplos etiquetados y con eso entrenamos a un clasificador. Optimizamos, luego veremos la metodología que se suele emplear y eso nos permite generar un sistema que tiene inteligencia y por eso hablamos de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Vale? Le hemos ayudado a un sistema a aprender a modelar la realidad y a partir de ahí él solo la modela, con lo cual él solo la interpreta y él solo me da las decisiones. Esa es la tecnología. Bien.
aquí una parte muy interesante es cómo elijo las características, ¿vale? Y eso es uno de los, quizá del arte de este tipo de tecnologías. ¿Dónde están los trucos? ¿Dónde gana uno experiencia? ¿Dónde uno es más eficiente? Es a la hora de definir esas características. Idealmente uno buscaría algo así, ¿vale? Imaginaros, perdón que vaya un momentito para atrás y para adelante, que yo veo esta gráfica y digo, hombre, ¿qué cosas? Decirme una diferencia clara entre las dos clases. Un algo. Me da igual que no sepáis calcularlo, es que no se trata de eso. Lo importante es en cada una de las fases hacer una abstracción. ¿Y cómo se calculará eso? No tengo ni idea. Pero, ¿qué tipo de cosas veo que cambian de una a otra? La linealidad de la línea. La linealidad, ¿a qué te refieres con la linealidad? No alcanzar las medidas, quizás estoy equivocado, pero a primera vista da la impresión de que la segunda gráfica pareciera tener una línea. ¿Te refieres, lo puedes ver aquí o lo puedes ver aquí, me da igual, en tiempo o en frecuencia, espectrograma señal temporal, a que esta es como muy estrechita y esta es como más amplia? Pero la relación ruido-fondo, lo que está hablando es. Claro. Yo creo que hay un problema de relación ruido-fondo, ¿no? Sí, bueno, la relación señal-ruido, o sea, Sí. puede haber un problema de relación señal-ruido, puede tener que ver con el tema de la experimentación, con el entorno si es más o menos controlado, etc. Bueno, hay energía. Hay que pensar qué tipo de características podrían ayudar a definir esta situación en contraposición con esta, ¿vale? Imaginaros que encuentro dos características y después de hacer 200 grabaciones, yo pinto en una gráfica cuáles son los valores de una característica y pinto de un color las que son de una clase, caja vacía, y las de la otra característica y las pinto de otro color, caja azul. Bien, si yo llego a una situación de este tipo, situación ideal, que es la que busco, un clasificador lineal, es decir, ¿cómo diseño un sistema matemáticamente que aprenda a definir a partir de estas dos características si es clase A o clase B? Lo tenemos en la gráfica. En este caso sería un problema de solución simple. Un clasificador lineal me vale. Entonces, hay una relación biunívoca entre la capacidad que yo tengo para definir las características y los tipos de clasificadores que mejor se adaptan a la naturaleza de mi problema. Están bastante relacionadas. Entonces, no es un proceso determinista, quizás en el sentido de que es un proceso de prueba y error, cíclico, el proceso de diseño. Esto académicamente es muy bonito, dos características se representan bien, 3 características se representan más difícil y más de 3 no se representan en nuestra cabeza. Entonces, bueno, hay una serie de herramientas que nos permiten ver cómo es ese vector de características. Normalmente tenemos que buscar algo. Entonces, ¿cómo trabajamos? Esto es una práctica que hacemos en una de las asignaturas. Esta es la práctica de una de las asignaturas, ¿vale? Los chicos cada uno tiene su tarjeta de sonido y sistema de prototipado rápido de una solución para contenedores de Smart Cities, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues con un programita de estos gratuito o shareware se hacen los registros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De estos registros me tengo que crear una base de datos, me quedo con el trocito de la respuesta, entonces genero un ficherito por cada uno de esos trozos y luego manualmente etiqueto, ¿vale? Ese es el proceso de diseño. Entonces, una vez que he etiquetado, tengo que extraer las características de cada uno de esos trocitos de audio, porque no me vale el audio entero. Entonces, sustituyo todos esos ficheros de ejemplos donde iba audio por ficheros con el mismo nombre, donde ya no va todo el audio, sino solo van mis características, ¿vale? Bien, eso, por ejemplo, lo podría hacer, y eso es el proceso de diseño, pensando y observando las dos gráficas. Bueno, pues puedo ver que, bueno, en un caso hay mucha más energía que en el otro, en un caso el lóbulo es mucho más largo, es decir, el tiempo que tarda en amortiguarse el sonido es más largo, etcétera. Bueno, en este caso concreto, probablemente el modelado directo de la situación que estoy intentando evaluar pudiera ser una solución más sencilla, ¿vale? Pero a efectos ilustrativos es un buen ejemplo. Entonces, cuestiones como esto, no tan difíciles, puedo ver que aquí la energía se distribuye más en unas frecuencias y aquí está más presente en otras. Entonces puedo pensar en cosas sencillas para empezar, como por ejemplo dividir la potencia en el máximo
la total, graves y agudos. Es decir, ¿qué tipo de información le doy a un sistema de aprendizaje? ¿Vale? Pues esos indicadores son los que yo defino un vector. Y ese vector es el que yo utilizo, ¿vale?, para luego clasificar. Entonces el proceso de diseño es, yo tengo mis grabaciones, las grabaciones las edito a mano, me genero mi base de datos de ejemplos, sobre esa base de datos de ejemplos etiqueto cuáles son cajas vacías y cuáles son cajas llenas, y de ahí le saco el vector de características a cada una de esas situaciones. Bien, esa base de datos la divido en dos, una para diseñar y otra para probar. ¿Vale? Con la fase de diseño entro en el proceso de diseño de clasificadores, es decir, empiezo a probar, veo cómo son las estadísticas de las clases, veo si un clasificador lineal, si uno paramétrico, si uno gaussiano, si árboles de decisión, si redes neuronales y distintas tecnologías, en función de la naturaleza del problema. Veo cuáles se comportan mejor, ¿vale? Y ahora, una vez que los diseño con esto, los pruebo con otro subconjunto, ¿vale? Un subconjunto que estaba sacado de mi muestra, con lo cual un subconjunto donde yo sé si son vacías o llenas y por eso me permite obtener los porcentajes de acierto del clasificador que he diseñado. Con esos porcentajes de acierto, bueno, pues puedo tocar alguna de las características del clasificador o puedo volver a iniciar el proceso si los resultados son muy malos y tengo que explorar otras alternativas. Este tipo de metodología me lleva a un ciclo de diseño, este es el que hemos visto ahora, y operación, ¿vale?, donde al final me permite integrar en un sistema ese sistema de clasificación en tiempo real. Bien, ¿qué tipo de cosas podemos hacer? Pues os cuento algunos casos de uso, ¿vale?, de proyectos que hemos tenido, por ejemplo, en el grupo de investigación. Una cosa que se nos ocurrió fue en el campo de la automoción y de los sistemas de seguridad. Uno, cuando va conduciendo, sabe por el sonido si el asfalto está seco o está mojado. Bien, pues hagamos un sistema que permita evaluar si el asfalto está seco o está mojado. ¿Qué hicimos? Lo primero, prototipar con un sistema de instrumentación virtual en un vehículo, poner un portátil, una tarjeta de este tipo, un micrófono, lógicamente cerca del neumático, protegido adecuadamente, y hacer grabaciones en distintos tipos de asfaltos con distintos tipos de condiciones. A partir de esa base de datos de ejemplos, diseñamos un clasificador, lo evaluamos y vamos a ver qué tanto por ciento de error nos daba. Parece que prototipar. Parece que hay un camino viable. Entonces pasamos del prototipado ya a la ingeniería electrónica. Como os decía en el grupo, hay otra parte ya más de tecnología. Entonces ya entra la parte de decir, vale, industrialicemos esta solución y entonces ya nos vamos a algo sí más de nivel de detalle. Esta segunda fase de nivel de detalle no es la que suele preocupar al ingeniero que diseña la solución. La externalizas. Pero el conocimiento necesario para prototipar este tipo de aplicación es de un ingeniero acústico. De un ingeniero acústico que tenga las herramientas adecuadas para poder trabajar. Cuando ve que esa solución es viable, ya se la puede pasar al ingeniero electrónico, al informático o a quien sea. Al final esto, pues lo acabaremos mandando a fabricar a China y seguramente si le decimos lo que tienen que hacer, de desarrollo en el código, ya hagan todo lo que tienen que hacer. Entonces, mi punto es, esto está mucho más cerca de nuestro campo de conocimiento de lo que nosotros pensábamos hace 15 años, por lo menos de lo que yo pensaba. Y yo era ingeniero electrónico cuando empezaban esto de la acústica, ¿vale? Esto fue una prueba de concepto, pero una prueba de concepto que nos ha abierto campos súper interesantes. El decir, vale, bueno, podemos mejorar los sistemas de seguridad pasiva de los vehículos utilizando formación acústica. Hay gente trabajando en la auscultación de firmes a través de ultrasonidos, hay gente trabajando en la auscultación de firmes a través de la señal de audio, desgaste de neumáticos, problemas en la carretera, los firmes. El mantenimiento de los firmes de las carreteras es un problema muy importante para los gestores aeroportuarios. Acordaros del accidente, de algunos de los accidentes famosos que ha habido debido al mal estado de las pistas. Para los gestores de las carreteras hay un tema de mantenimiento predictivo de saber cuándo hay que pasar por algún sitio y hacer un remache, etc., en el que podríamos obtener una capacidad a partir de los vehículos que circulan todo el día por la carretera si tuvieran algún tipo de sistema que nos fuera proporcionando información. Entonces, juntando esta idea
con la idea de la comunicación vehículo-infraestructura, podría tener un sistema distribuido y desatendido de evaluación de cómo está el asfalto de nuestras carreteras. Una línea muy prometedora, con mucha demanda y con necesidad de soluciones. Otro campo, aeropuertos, acústica ambiental. Nosotros llevamos 15 años más o menos asesorando al gestor aeroportuario español, AENA, sobre el impacto acústico en los aeropuertos. Uno de los problemas que uno se encuentra en el entorno de los aeropuertos cuando va a evaluar el ruido ambiental es que el ruido no solo es culpa del aeropuerto. La contaminación acústica en el entorno del aeropuerto es debida a los aviones que pasan, un avión, y a las motos que pasan, a los coches que pasan, a las actividades que hay alrededor del aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando empezábamos las campañas hace muchos años de monitorización, las campañas, y se sigue haciendo en muchos sitios así, implicaban, pues por una parte, que el técnico estuviera con un sonómetro haciendo registros, y por otra parte, además, es que se tenía que quedar allí el día entero viendo a ver si ha pasado un avión, y lo anoto en el cuaderno. Y ha pasado un avión, y lo anoto en el cuaderno. Y cuando al cabo del día, o sea, que descargaban los datos, había que hacer el etiquetado y decir, vale, cuando yo quiero calcular el nivel equivalente de la contribución del aeropuerto, es decir, de los aviones, y no de nada más, entonces solo tengo que quedarme con lo que son aviones. Y todo lo demás lo tengo que descartar. Las primeras tecnologías que introdujeron los fabricantes internacionales se basaban únicamente en análisis de nivel y tiempo. Es decir, instrumentación un poco más avanzada que empezó a salir era, bueno, el perfil de un avión es que suele ser, se acerca, está un momento pasando por encima y luego se aleja. Entonces, bueno, modelando la pendiente de subida, la pendiente de bajada y la duración, un análisis por niveles y tiempo, puedo discriminar lo que es un avión de lo que no lo es. Bueno, es un buen intento. A nosotros se nos ocurrió otra aproximación, que es, bueno, ¿por qué no intentamos hacer lo que hace el ser humano? Tú estás en el entorno de cualquier cosa y eres capaz de decir si lo que está pasando por arriba es un avión o no, sin mirar y sin verlo. Muchas veces lo estás buscando y no sabes dónde está, pero tú lo percibes, ¿no? Entonces, esa es la idea. Intentamos desarrollar un detector, un clasificador, un detector de aviones basado en parecido, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue ponernos a hacer grabaciones en todos aquellos estudios y empezar a ver lo que es un avión, lo que no es un avión y etiquetar. Aquí hay un avión solo, un avión con moto, un avión con coche, es coche solo, es moto solo, es todo lo que sucede en un aeropuerto. Entonces, en este tipo de proyectos lo que estás intentando, como decía, es modelar una realidad que es compleja de modelar. Es muy difícil que tú seas capaz de modelar cómo es el ruido con todas las diferentes fuentes y cómo se combinan. Entonces, la otra forma de atacar el problema esta es, bueno, muestrear. Me pongo a medir y 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 luego aprender. Entonces, aplicamos una metodología de desarrollo para desarrollar un clasificador. Entonces, el clasificador trabaja directamente sobre la señal de audio. Entonces, nosotros no trabajamos sobre el nivel de presión sonora y sobre el tiempo, trabajamos sobre el nivel de audio igual que lo hace una persona, para intentar detectar lo que parece un avión y lo que no. Bien, pues lo que nos encontramos fue un sistema que tiene un indicador que te dice esto no es avión o esto sí es avión, en términos probabilísticos. El reconocimiento de patrones al final lo que incluye es un análisis estadístico, ¿vale? En base a una serie de muestras, ajusto el ajuste de unos determinados patrones de clasificación que me dan una determinada probabilidad de la pertenencia a una clase. Bien, ahora con una situación de este tipo, procesando un poco más la señal, y este indicador es el que me dice cuánto se parece a un avión. Bueno, si efectivamente eso está más de cierto tiempo activo, interpreto que eso es un avión, y si no, interpreto que son espurios, que está contaminado, etc. Bueno, pues con eso conseguimos un detector de paso de aviones, está patentado, es una patente internacional, y es otra aplicación interesante que nos ayuda pues, dentro de este tipo de aplicaciones. Otras que se nos puedan ocurrir, y creo que con esta termino, por salirnos por tocar distintos tipos de aplicaciones. Cocinado automático. Esta empezó siendo una aplicación académica y hoy en día está relacionada con algunas empresas que están interesadas. Es uno de los temas del futuro dentro de los electrodomésticos. Uno de los temas del futuro en el que están trabajando los fabricantes es
el cocinado automático. Creo que todos estos programas de MasterChef, etcétera, creo que han dado mucho caldo de cultivo a dar relevancia a este tema, pero luego hay un tema de fondo en la capacidad de innovación de los fabricantes de productos para el hogar, donde efectivamente han encontrado aquí un nicho de evolución para el futuro, ¿no? Tiene que ver con la salud, con la creciente preocupación de las personas por tener hábitos más saludables. Entonces mezcla necesidad con innovación, oportunidad de mercado, ¿vale? Entonces aquí nos planteamos, bueno, en muchas situaciones empecemos con un experimento sencillo. ¿Cuál es el más sencillo? Hervir. Yo sé que el agua está hirviendo sin estar mirando la olla, por la ebullición. Bien, pues empezamos a trabajar en cosas de ese tipo, pusimos un micrófono, unas cacerolas, distintos tipos de líquidos, distintos tipos de materiales y veamos lo que pasa. Veamos si la tecnología daría para que la, no sé cómo le llaman aquí, la campana de extracción de humos, por ejemplo, o para que la propia vitrocerámica tenga un sensor, un MEMS integrado, como lo tiene mi portátil, ¿vale? Y un pequeño circuitillo que implementa un algoritmo de reconocimiento que pues la señora pone a hervir, o el señor pone a hervir el fuego y se va a hacer sus cosas y la propia vitrocerámica se da cuenta que ya está hirviendo y lo apaga. Y no tiene que ir nadie y esto puede tener aplicaciones múltiples de ayuda a los mayores a simplemente de ayuda a la cocina, ¿vale? Bueno, pues aquí nos encontramos que efectivamente aplicando la misma metodología me pongo a experimentar, me pongo a coger grabaciones, me pongo a etiquetarlas, diseño un clasificador, pruebo distintos tipos y me encuentro con que tengo sistemas con unas tasas de acierto muy interesantes. Aquí intentábamos, de hecho, ir más allá. El hervir o no hervir, evidentemente que claro que eres capaz de hacerlo porque es bastante evidente cuando hierve y cuando no hierve, pero intentamos ir más allá de estudiar los puntos de cocción, por ejemplo, para la pasta, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de ver cuáles son las fases de cocción de la pasta, en términos de temperatura, punto de ebullición, etcétera, para poder jugar con el sistema de control y que tú pudieras ir más allá, decir, no solo quiero que me avises cuando está hirviendo, no, quiero que pongas la pasta en este punto de cocción y la mantengas tanto tiempo. Entonces intentábamos ir un poco más allá. Bueno, pues efectivamente, fijaros, las tasas de acierto de cuando la clase estimada es lo que el detector está diciendo que es, y esta es la clase real a partir de mi base de datos de entrenamiento. Bueno, ¿qué nos demuestra? Hay un campo interesante. Hay un campo interesante en el que el sonido nos puede ayudar. Y esto os abre la oportunidad a todo aquello que se os pueda ocurrir. Mejorar la eficiencia de un molino, de un aerogenerador, de una central termoeléctrica, para saber si entra en cavitación. Esos son proyectos de investigación, por ejemplo, en los que estamos trabajando en el campo de la energía. Entonces podéis pensar campo de la energía, campo de la seguridad, campo de las ciudades, todas aquellas aplicaciones que de forma natural tenemos como seres humanos, simplemente utilizando la tecnología como usuarios, esa tecnología que se acerca cada vez más a través de este tipo de herramientas. Espero que os haya resultado útil y desde luego si estáis interesados tenéis profesores aquí en el instituto con buena experiencia, aplicándolo a otro tipo de aplicaciones, pero que la intención era simplemente mostrar cómo de amplio puede ser y qué uso puede tener, muy relacionado con ese campo que nos pertenece, ¿no? El sonido y la sensorización de una de las fuentes de información más importantes. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas, consultas, comentarios. Curiosidades. Curiosidades hay de todo tipo. Por ejemplo, yo no sé contar con qué trabajamos en reconocimiento de patrones. Patrones trabajamos con los toolkits que desarrolla la Universidad de Delft, que es súper accesible. De hecho, el toolkit original que ellos desarrollaron está online, se llama PR Tools. No sé si hay para ir a votar. Pero vamos, si buscáis PR Tools Delft, encontraréis unas librerías que con ejemplos, con bases de datos de ejemplos, etcétera, son directamente para utilizar en MATLAB y tienen un ciclo de diseño muy sencillo. El profesor que las desarrolló se jubiló, se montó un spin-off y hay otra versión ya más potente, más profesional, que ya integra, se ha seguido desarrollando, integra ya cosas como Deep Learning y otro tipo de herramientas.
tanto de visualización, es un entorno más profesional. Esa ya sí que son licencias, hay licencias comerciales y muchas gracias. Pues el que es gratuito es este. Y la otra se llama esa es, digamos, que esta es la herramienta, digamos, profesional que ha continuado a partir de ahí. Pero vamos, con esto se pueden empezar a hacer muchísimas cosas. Es súper ligera, además, es liviana, o sea, te bajas unos pocos archivos, lo instalas en MATLAB y te pones a trabajar muy, muy rápido. Es decir, con una tarjeta de sonido y eso, y MATLAB, se pueden hacer muchas cosas. Una curiosidad más, quería preguntar. Vi un clasificador ahí, realmente uno está acostumbrado al clasificador de energía con las barritas de colores. Tú tenías uno ahí, al principio. ¿Lo tenías asociado al ruido? ¿Existe eso estandarizado? Me llamó la atención. Más, casi al principio. Mucho más. Más atrás no puedo. Más. En esta pared. Casi para empezar. A ver, que, bueno. Este es un proceso de aprendizaje también, así le damos. No, a ver. Aquí empezamos a decir. No, ya no hay. Tú en la anterior. Pero ¿entiendes lo que te digo, no? No, Tenías una varita. por eso lo buscaba. Perdona. ¿Has visto los clasificadores de energía en distintos electrodomésticos? Las barritas B. Ah, sí, vale, sí. Hay un clasificador de energía acústico porque tú salías uno. Sí, el etiquetado acústico, sí. Sí. Otra presentación. Sí, era la otra. El tema de etiquetado, claro, sí, porque una de las cosas que trabajamos, eso fue un proyecto que hicimos con ¿Pero está BSH. estandarizado eso? Está estandarizado. A ver, se está legislando desde la Unión Europea y lo que tienen obligación ahora es de tener un tipo de etiquetado, pero no está estandarizado. Entonces es curioso los resultados positivos que está dando. Este caso es un ejemplo bueno de la propia regulación del mercado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quieren un impacto en la decisión de... Claro, ¿y qué es lo que está sucediendo? Que los propios fabricantes son el mejor vigilante, porque el fabricante A lo que hace es que mide sus equipos y los compara, se compra equipos de toda la competencia, los compara y el fabricante A mira a ver, compara si lo que dice el fabricante B de lo que emite su equipo efectivamente concuerda con lo que él ha medido o no. Y eso no solo lo hace el fabricante A, sino que lo hacen todos los fabricantes. Entonces la directiva no ha establecido un estándar en cómo deben de hacerlo, pero simplemente la dinámica del mercado está obligando a que los propios fabricantes converjan a una forma. El problema de eso es que, y de hecho eso fue una investigación que empezamos a través de un trabajo fin de máster, es hasta qué punto es un etiquetado eficiente en términos prácticos. Es decir, ¿la población entiende decibelios? Es decir, el etiquetado energético, la población, es decir, el nivel cultural medio de la persona que se va a comprar un electrodoméstico es muy amplio, entonces cuando van a comprar un electrodoméstico les preocupa el precio, lo entienden muy bien, el tiempo de entrega lo entienden muy bien, la garantía lo entienden muy bien. Y dicen, el etiquetado energético, 5 estrellitas, 1 estrellita, concepto que, bueno, más o menos parece que se entiende. El etiquetado acústico es un 58 dB y al lado es un 38 dB y al lado es un 52 dB. ¿Qué entiende? Sí, a lo mejor tú no lo entiendes la primera vez, pero una vez que lo has comprado lo vas a entender. Porque el otro día mi señora llegó a la casa y dijo, oye, mira la aspiradora que compré, la prendió, le dije, oye, ¿qué cosa? Ya, claro, ahí tú te espantas, o sea, claro, al principio tú no vas a China, no tienes idea de lo que es el yen o no sé cuánto compararlo, pero un par de días que estés ahí empiezas a saberlo, cuánto más caro, más barato. Yo creo que es parte de la experiencia. Entonces hay que meterlo en el mercado para que la gente empiece a aprender. Una vez que tú que compres uno con una estrellita y suene, que así con los oídos, la próxima vez que vayas a comprar y dice, oye, habrá uno con menos estrellita, o más estrellita, ¿me entendés? O otro colorcito. Pero Ya, el problema porque... es que es a posteriori, como tú bien dices. Sí, pero tienes que empezar en algún momento. Claro, pero ¿y no podemos mejorar el indicador?
¿No podemos hacer algo que sea diferente de los 58 Bs? ¿No podemos hacer cosas que le ayuden a entender al usuario en el momento de la compra? ¿Qué significa? Porque claro, en el momento de la compra tú al usuario le comunicas sobre esto tiene un ahorro energético y él en el momento de la compra entiende qué significa eso. Pues que la factura del audio puede ser más baja o más tal. Sin embargo, en el momento de la compra los decibelios no parecen ser un indicador muy eficiente para comunicar al público en decisión en el momento de la compra. Estoy completamente contigo de acuerdo cuando yo me lo llevo a mi casa instalado en mi entorno, pero es complejo, ¿no? O sea, en el fondo debería ser una equivalencia como cuando uno va a comprar un refrigerador, por ejemplo, uno normalmente no va a ver el consumo de kilowatt por hora, por ejemplo, sino que va a ver el grado de eficiencia. Y el más verdecito probablemente. Claro. Eso lo podéis poner con otra forma, le podéis poner aquí a usted va a quedar solo. Si usted compra a los 60, 80 años. A mí me pareció un caso muy interesante, me contaba un arquitecto que se había ido, bueno, fue una charla, creo que fue del, no sé si fue el intermeso del ICSV de hace 2 años, la inaugural, que contaba en el caso de un arquitecto que se había ido a trabajar a los países de Arabia Saudí, etcétera, grandes edificios con proyectos inmobiliarios importantes, y estaba trabajando en el entorno de los restaurantes. Entonces intentaba explicar en el diseño del restaurante el concepto del tiempo de reverberación. Y claro, el promotor le miraba como diciendo, vale, pero lo quiero verde. Vale, pero lo quiero verde. No sé qué. Y entonces al arquitecto se le ocurrió una cosa muy interesante en la línea que dice, bueno, te lo voy a contar de otra forma. Te voy a decir cuántas personas caben en este restaurante, cuántas personas vas a poder sentar el día que abras si quieres cumplir unos criterios de calidad. Es decir, que la gente pueda estar cenando, etcétera. Te lo voy a decir de otra forma. No te voy a hablar de tiempo de reverberación, te voy a decir un número de personas que puedes sentar en este espacio. Y eso lo entendió muy bien el promotor. Cuando vio 3.000 metros cuadrados y le dijo que podía sentar a 50, dijo, vale, ya no lo quiero verde, ¿cómo hay que ponerlo? Entonces creo que hay una parte en general de la percepción, o sea, el ruido tiene una componente subjetiva muy importante que los indicadores objetivos no representan adecuadamente. Y creo que hay un campo interesante, ¿no? Desde el punto de vista, da igual que sean el comunicar los mapas de ruidos a la ciudadanía, que el ruido de las fuentes, para cuestiones de este tipo, etc. Sí, ya vieron, voy a mostrar un gráfico. Tenías una que era un plano, digamos, una característica de un eje y otra característica de un eje. Es ese. Son 2 características, claro. Están ahí bien diferenciados. Por ejemplo, las cajas, parece. Esa línea es una línea que el objetivo de uno sería como encontrar cuál es esa línea, digamos, ¿no? Y eso es lo que hace el proceso de aprendizaje básicamente es, o sea, y ahora intentando un poco en el detalle matemático, si yo cojo una base de datos de ejemplo y tengo vectores de características, característica 1, característica 2, característica 3, característica n, y esto es la clase 1, y esto lo tengo, bueno, por m de la clase 1 y por m de la clase 2, ¿vale? Al final yo lo que tengo son un conjunto de ejemplos numéricos, ¿vale? Entonces en un sistema de clasificación, si tú ves una situación de este tipo, dices, podría solucionarlo con un clasificador lineal. La ecuación del clasificador lineal es sencillísima, solo se basa en determinar dos coeficientes. Claro, pero es que eso es lo interesante de este campo, que uno tiende a pensar las cosas más complejas. Voy a definir un vector de características súper sofisticado y voy a buscar un clasificador súper sofisticado. Eso es seguro que funciona mejor, mentira. Es curioso, porque además luego tienes un trade-off muy importante entre, yo siempre digo que son los 2 lados de la balanza, ¿vale? Rendimiento y prestaciones, tiempo de ejecución. Entonces, claro, tú quieres un sistema que luego a la hora de implementarlo además sea eficiente. Por ejemplo, para nuestro contenedor luego vienen es un poco lo bonito, ¿no? De mezclar la ingeniería con la parte comercial. Luego hay que tener una visión de producto. Es decir, si yo quiero hacer un sistema para los contenedores, para un detector, etc., ahora pienso en la práctica y digo, a ver, no sé si el producto final todavía es viable,
pero sí me anticipo que el producto final va a tener unos condicionantes. Si es algo que se va a tener que distribuir entre todos los contenedores de una ciudad, pues no me puedo ir a un sistema de laboratorio, tendrá que ser un sistema económico. Un sistema económico tendrá que ser un sistema sencillito, tendrá que tener una electrónica sencillita. Con una electrónica sencillita necesitas un clasificador lo más sencillo, con una extracción de características lo más sencillo y con una optimización del proceso de adquisición lo más sencillo, para que consuma poca energía, ¿vale? Y sea costo eficiente. Entonces, tus criterios a la hora de empezar a prototipar deben de incluir la visión de los condicionantes del producto final. Y eso te lleva a empezar por lo más sencillo. Aparte de eso, si hablas con los expertos de reconocimiento de patrones, te suelen decir, empieza por lo más sencillo. O sea, puedes dar todas las vueltas que quieras, empieza probando lo más sencillo. Normalmente es un tema de jugar tanto con las características como con el tipo de clasificador, pero es un proceso iterativo. Si fuera una tercera entonces característica que quería dibujar, digamos, o representar un eje, tercer eje perpendicular a eso, digamos. Claro, una representación en 3 dimensiones, como se decía ya, más de 4 no eres capaz de ver. Entonces con 3 características ya no sería una línea, sería una superficie. Claro, un plano, un corte, una sección, un espacio, lo que sea. Pero da igual, lo interesante es las herramientas software, por ejemplo, estos toolkits, lo que tienen son esta capacidad, estos sistemas de representación para ayudar. Entonces, lo que te permiten es representar dos características cualesquiera del vector. Entonces, por ejemplo, tú tienes 5 características, tú en el eje X puedes, con las teclas le vas dando a la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y en el eje Y lo mismo. Entonces vas viendo siempre 2 a 2. 2 a 2 la separabilidad. Eso es el concepto de separabilidad entre clases. Esta característica y esta me ayudan a separar bien la clase 1 y la 2. Y luego esta y otra, la 2 y la 3. Y luego esta y otra, la 3 y la 4. Y luego, entonces, con ese tipo de visualización es con lo que tú haces una estimación. Tu mejor apuesta de, bueno, parece que esto puede que funcione. Voy a ver qué pasa si le entreno. Entonces le pasas la batería de entrenamiento, la batería de test y miras resultados, porcentaje de error. ¿Vale? Y sobre eso, bueno, pues tienes herramientas para empezar a, por eso decía el tuning, luego la fase de, vale, voy a intentar tocar los parámetros y voy a ir viendo qué cosas me permiten seguir adelante. Sí. ¿Tenía una duda? Creo que no. Con respecto a la etapa de extracción de características, tú nos mencionas que se hace en condiciones de laboratorio, ¿cierto? No, o sea, me refería a que es un proceso offline en el sentido de que, o sea, hay un entorno de experimentación y un entorno operativo, ¿no? ¿Vale? Evidentemente las características están, o sea, aquí he obviado una parte que es el impacto que tiene el setup de tu sistema, ¿vale? De hecho, una de las cosas, perdón, ¿dónde estaba esto? No, aquí, perdón. Aquí está, vale. Datos de entrenamiento, características, estimación, etc. Y luego el entorno operativo. Evidentemente, cuando decíamos antes, por ejemplo, lo que comentabas de la relación señal-ruido, es decir, hay muchas cosas del setup del sistema que pueden influir y que tendrán una influencia lógica en cómo son las señales, tus muestras. Entonces, evidentemente, si el sistema de generación de esa base de datos de conocimiento es distinto que el sistema operativo final, pues claro, tú en el laboratorio vas a entrenar un clasificador que te funciona muy bien y cuando sales a la calle no funciona. Porque no le has dado la información para que aprenda. Entonces, esto se basa en que, lógicamente, tú partas de generar un conocimiento, de generar una base de datos en un entorno operativo de funcionamiento. No me refería al entorno de laboratorio, sino el tema de offline y online. Es decir, sistema de puesta en servicio y sistema de adquisición de conocimiento. Claro, pero en el caso operativo, por ejemplo, cuando las características se pueden ver severamente dañadas, en ese caso, ¿cómo lo hacen para aplicar algún tipo de filtro de ruido y las características puedan ser bien clasificadas? O sea, todo eso queda dentro de lo que llamamos la abstracción de características. La abstracción de características puede tener diversos niveles. O sea, puede haber un prefiltrado, puede haber muchas cosas. Claro, en función de
qué cosas influyan sobre tu problema. Entonces, o sea, el diseño de la solución se basa en extraer el mayor conocimiento posible de aquello que quieres resolver. Es decir, qué cosas me pueden influir, dónde coloco el micrófono, el tipo de elemento que utilizo para percusión, etc. Y evidentemente esto, como todo, funciona dentro de unos parámetros. Y uno de tus objetivos en la fase de test es definir el alcance. Es decir, en qué condiciones operativas tu sistema es capaz de funcionar. Y cuando las condiciones operativas no te permiten que tu sistema funcione, ¿cómo lo arreglas? Pues volviendo a diseñar el sistema y viendo a ver si eres capaz de hacer algo para mejorar esas condiciones. Es decir, si el ruido de fondo del micrófono que estás utilizando o el número de bits de la tarjeta de adquisición que estás utilizando o la frecuencia de muestreo es demasiado alta y entonces la relación señal-ruido hace que tu ruido empiece a comerse alguna de las características, o tienes alguna herramienta de procesador de señal que te permite acondicionar la señal, mejorar su relación señal-ruido, etc., o tienes que actuar sobre tu setup, sobre el micrófono, la tarjeta o la configuración. O sea, entra todo dentro de ese paraguas. Yo tenía más que una pregunta, era un comentario. No sé si tú conoces, porque esto me recordó un trabajo que había leído hace unos años atrás, lo busqué, y es el trabajo de Preston Wilson, de la Universidad de Texas, sobre el tostado de café. Ah, ¿no? Ya. Un trabajo interesante que te lo voy a compartir. Pues si puedes, compártemelo, sí. Él trabaja en acústica subacuática, pero es un aficionado a tostar café. Realmente lo hace mucha gente en algunas partes, no solamente compran el café en grano, sino que lo cuestan. Y hay una determinación de cuál es el punto del mejor tostado del café y lo obtienen a partir de mediciones acústicas. Entonces lograron saber que los cracks, eso que hace había un punto exacto que tenía un sistema que lo entrenaba. Es que tiene infinitas aplicaciones. Sí, el tema del cocinado y de la alimentación yo creo que es un tema... En la misma minería acá en Chile, sí, en parte de la molienda. Porque nosotros participamos, nos plantearon como el problema, nosotros fuimos por otras razones. Me acuerdo en Coyahuasi, arriba en las alturas, tenían estos tremendos molinos. Hay un momento en que el sistema parece de unas pelotas que están adentro. Las bolas estas que empiezan a moler el material se empiezan a consumir. Entonces parar eso para averiguar si están eso es muy costoso. Entonces querían preguntarnos, ¿habrá un sistema? Sí, pero nunca lo hicimos. Pero también era como para poder decir, oye, este momento de cambiar las cosas, porque se empieza a ser ineficiente la molienda cuando las pelotas están muy chicas, tiene un problema. Y es que, o sea, yo una de las cosas que creo es que el grado de madurez de estas tecnologías es lo que abre ahora muchas posibilidades que han estado ahí siempre y que la gente muchas veces se ha planteado, cosas que se podrían haber atacado, pero que a lo mejor la madurez de las tecnologías que había en ese momento no lo hacían tan fácil de explorar. Hoy en día prototipar cosas de estas es muy accesible. O sea, hacer un prototipado de decir, oye, pues a lo mejor por aquí se puede hacer algo, es muy accesible. Es decir, un array de sensores MEMS tiene un precio mucho más accesible y es mucho más fácil acceder a él que comprarse una cámara acústica para llevarla a un entorno donde además en una solución final no va a ser viable, porque no vas a poder meter un costo hundido de $50.000 en cada punto de prueba. Pero cogerte un array de sensores, meterlo en un sistema de adquisición y ponerte a hacer unas grabaciones y llevártelas al laboratorio para hacer un procesado, ese tipo de ciclo de trabajo creo que es lo que acerca, o sea, creo que es lo que abre la oportunidad a explorar muchos más campos de los que podíamos explorar antes. Otro, para terminar nomás de ejemplo así, yo tengo un trabajador viejito y tengo 70 años. Es joven todavía, pero Un amigo. Pero está casi sordo. Y su sordera es producto de haber trabajado toda su vida en un aserradero. Pero lo que él tenía en ese aserradero era determinar
cuándo había que cambiar la wincha que cerraba la madera. Y lo hacía por el oído. O sea, él decía, ya, esta sierra hay que cambiarla por la eficiencia, pero por son. Eso lo hicimos con Valeo, no sé si en aquella época estabas Valeo, estabas por allá. Yo creo que más o menos. En el control de calidad de los limpiaparabrisas. Valeo tiene el control de calidad del ruido de los limpiaparabrisas, es lo mismo, es a base de una persona. Bueno, tenían un sistema primero que hacía un pre-screening y tal, pero luego tenían un experto que era el experto que los escuchaba. Entonces, por ejemplo, ahora estamos solicitando un proyecto a fondos del Plan Nacional con una empresa, con un centro de automoción que lo que quieren es automatizar el sistema de inspección y es basado en patrones acústicos. Hasta ahora han trabajado con el experto. En estas técnicas el papel del experto es fundamental porque es quien tiene el conocimiento. Entonces la única forma de transferirle el conocimiento a la máquina es incluyendo al experto. Entonces de lo que se trata al final es de prototipar un sistema que permita en fábrica ir adquiriendo información e ir recogiendo la opinión del experto. Intentar entrenar una máquina que sustituya al experto, con perdón. Tiene problemas éticos en cierta manera. Este tipo de aplicaciones a veces. Bien, en honor al tiempo y además que hoy día parte de vuelta a España. Por desgracia, porque con gusto me quedaba. ¿Me parece? Así, pero bueno, serán más viajes. Por supuesto tenéis mis contactos, bueno, los datos estarán en la red. Pero si quieres apuntarlo, porque quizás sería bueno que solo en un par de minutos comentes, porque hay varios estudiantes del programa de Magíster y van a tener interés en contactarte, de que además, bueno, la Universidad Politécnica de Madrid tiene un doctorado que tiene una línea de investigaciones sobre acústica y ya hemos avanzado en algunos acercamientos para intentar hacer algún tipo de transición para los estudiantes que quieran seguir un doctorado, que lo puedan hacer a través del programa nuestro, porque para hacer un doctorado en España es necesario tener un máster. Entonces, ahí los tenéis, perdona, que estaba buscando una transparencia. De todas formas, si ponéis mi nombre en Google, no porque sea famoso, sino porque la universidad nos posiciona muy bien, por eso de cómo funciona Google os aparecerá fácilmente. Sí, como comentaba Enrique, nosotros llevamos el primer programa de máster que se creó, la primera maestría en Ingeniería Acústica, el primer programa de doctorado en Ingeniería Acústica que se creó en España, el único que ha habido como tal y que tuvo mención de calidad. Luego hubo una reforma de los programas de doctorado hace poco, en general en el sistema universitario español, y entonces se fusionaron los antiguos, había muchos programas en muchos temas, entonces se obligó a que se agruparan temáticamente en programas de departamento. Entonces, hoy en día es un programa de doctorado en Ingeniería Mecánica que tiene las líneas de los antiguos programas, entonces hay una línea de Ingeniería Acústica, es el equivalente al programa de doctorado en Ingeniería Acústica. Sigue existiendo, sigue estando en la Escuela de Industriales y está gestionado por nuestro grupo de investigación. Desde el punto de vista paréntesis, a veces a uno le queda el cariño a tener su título que diga me gustaría que mi doctorado fuera en no sé qué. Bueno, es que eso también desapareció. Hoy en día en el sistema universitario español tú eres doctor por la Universidad X, sin apellidos. Entonces, el tema de que se haya perdido el nombre del programa de doctorado nos duele en el corazón, pero en la práctica es irrelevante. Entonces ese programa sigue existiendo, tiene unas condiciones de acceso que si estáis interesados os puedo proporcionar información, pero dentro de ese proceso la colaboración con la universidad, con los colegas, permite contemplar un acceso para los estudiantes que han cursado la maestría, permite facilitar la incorporación de esos estudiantes al programa de doctorado, abriendo oportunidades para que quienes estéis interesados pues tengáis una vía si os interesan los temas en los que nosotros estamos trabajando. Pues también era un poco que entendierais el contexto, las cosas que hacemos, etcétera, y las posibles colaboraciones que eso pueda ofrecer. Las puertas las tenéis abiertas a través de vuestros profesores. Y lo bueno es que hablan español.
Con un acento raro, pero... Le damos... Yo te entiendo. Sí. Valores en español. Ah, vale, Granada, ¿verdad? Sí. Pero él es de Granada. Bueno, le damos un aplauso entonces. Esperando verte pronto de vuelta. Yo también. Muchísimas gracias.